El gobierno federal nos dice que le está yendo muy bien a Pemex, que se ha reducido su deuda y que por otra parte está incrementándose la producción de gasolina, lo cual fortalece la soberanía nacional. Sin embargo, algunos observadores externos siguen cuestionando la solidez financiera de esta empresa, que a propósito tiene un patrimonio negativo, y dicen que no, que los problemas no se han resuelto todavía. Para tratar de entender esta situación, me es muy grato conversar con Pablo Zárate. Él es socio de FTI Consulting, una consultoría internacional muy importante. También colabora en distintos medios de comunicación con sus comentarios sobre la industria petrolera y la industria energética en general. Pablo, siempre es un gusto platicar contigo. Déjame empezar por la deuda. Nos dicen, y que es un gran triunfo, que ha bajado la deuda de Pemex. Y sí veo en las cifras que ha bajado, pero ¿cómo ha bajado? ¿Es más rentable Pemex ahora? No, a ver, la razón por la que la deuda de Pemex bajó es porque la están registrando en otro lugar. Esencialmente lo que pasó, Sergio, es que la Secretaría de Hacienda desarrolló una estrategia bastante innovadora, bastante creativa y podríamos decir exitosa, que consiste en la emisión de notas precapitalizadas. Esos pickups lo que hacen es permitir a Pemex descansar sobre un vehículo financiero que no está metido en su balance sheet como mecanismo de capitalización y utilizar esos recursos para el pago de la deuda que sí estaba registrada en su balance general. Entonces, lo que ves es 13,000 millones de dólares menos en la deuda de Pemex, que ahora existen en una especie de limbo financiero que está contingentemente apoyado por la Secretaría de Hacienda y contingentemente apoyado por Petróleos Mexicanos. Entonces, reducción de la deuda en realidad no ocurrió. Lo que ocurrió es que ahora estamos descansando en un vehículo financiero que no se reporta en los libros del gobierno federal, ni en Pemex, ni en la Secretaría de Hacienda. En otras palabras, nos están ocultando esos 13,000 millones de dólares, porque si no aparecen en Pemex, ya no son deuda de Pemex, pero tampoco aparecen como deuda pública con la Secretaría de Hacienda. ¿Nos están ocultando la deuda? No, mira, yo creo que lo que hay que pensar es que es como estas estrategias de desarrollo de infraestructura justo de la época neoliberal, ¿no? Donde que tengas una obligación de pago contingente, pues no significa que lo reportas en los balances. Pemex logró repagar una cantidad importante de recursos. Estos son instrumentos financieros porque efectivamente lograron reducir la tasa de interés que se está registrando en estos instrumentos, pero no cambian en nada la realidad operacional de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos sigue siendo una empresa con muchas obligaciones financieras, con una plataforma de producción que va declinando rápidamente y con una visión que a muchos de nosotros nos parece incorrecta de cambiarse de una empresa mayoritariamente de exploración y producción a una empresa de refinación, que implica un giro de negocio muy diferente, donde Petróleos Mexicanos, hay que decirlo, ha sido particularmente mala en su gestión. De hecho, si vemos nosotros las cifras de Pemex a lo largo de la historia, en donde ha perdido dinero es en la producción y venta de gasolinas, ¿no es así? En cambio, le ha ido bastante bien en la producción y venta de petróleo crudo. Están cambiando eso. Tengo entendido que ustedes, los especialistas, les llaman el downstream y el upstream. ¿Nos explicas los términos y nos dices qué significa este cambio de filosofía de Pemex? Sí, mira, el negocio principal de Petróleos Mexicanos, lo que ha hecho a Pemex una empresa exitosa en distintos momentos de la historia del tiempo, es la producción de petróleo, sacar el petróleo del subsuelo mexicano. La razón por la que Pemex ha sido muy exitoso sí es porque tiene know-how y tecnología y capacidades, pero es fundamentalmente porque tiene el monopolio de una enorme cantidad de los recursos petroleros de México que, pues desde luego, que son importantes. Entonces, poder tener los derechos para explotarlo, lo que tiene es la posibilidad de cobrar de ganar una cantidad de márgenes muy significativas, el sándwich entre lo que le cuesta producir el petróleo
que México tiene muchas regiones que es particularmente barato producir el petróleo y lo que puede obtener Pemex de la venta del petróleo. Ese diferencial marca las ganancias de Pemex, tradicionalmente han sido muy grandes y el problema ha sido mantener el pipeline de producción petrolera en México pues en ritmos importantes. En algún momento llegamos a producir 3.4 millones de barriles diarios, hoy producimos 1.6 y seguimos con una cantidad de campos productivos enorme que va agregando costos a Pemex y empuja las ganancias a la baja, pero sigue siendo de exploración y producción, por más que esté mal gestionada, un negocio ganador. La refinación es una cosa completamente diferente porque los márgenes están marcados por el diferencial entre el precio del crudo, es decir, los insumos, el petróleo que entra a las refinerías, y los precios de la gasolina. Ahí estamos hablando de pues, prácticamente centavos por litro, aún en las refinerías mejor gestionadas. Pemex tiene una plantilla laboral famosamente ineficiente, famosamente abultada por su relación con los sindicatos y tiene muchos problemas en el desarrollo de la logística de la obtención de la molécula, la entrada de la molécula a la refinería y después su distribución en distintas partes de los mercados. Como son ineficientes, pues ese negocio centavero, por así decirlo, se va volviendo cada vez más chiquito y puede llegar a tener pérdidas. Tú puedes estar vendiendo mucha gasolina y perder dinero porque el precio del crudo no es lo suficientemente alto, ese sándwich es lo suficientemente aplastado para que no te permita tener ganancias o márgenes positivos. Ese es el caso de Pemex en prácticamente todos los años de la última década, con algunas excepciones, hay un par de años donde ha tenido algunas ganancias. Recientemente, Pablo, estuve en Texas, que es donde te encuentras tú precisamente, y encontré que el precio de la gasolina es muy inferior al que pagamos los consumidores mexicanos. Este diferencial de precio, este gran precio que estamos pagando los mexicanos, ¿fortalece el balance de Pemex? No, ni siquiera fortalece el balance de Pemex, Sergio. Ahí lo que explica el diferencial entre los dos lados es, pues uno, es cierto que en México hay algunos costos adicionales de distribución y de manejo de la red logística, es decir, costos adicionales, no necesariamente márgenes. Lo más importante es el IEPS, el Impuesto Especial a Productos y Servicios, que en el caso de las gasolinas pues, se ha ido cristalizando como una fuente de ingresos importante para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que en algún momento Hacienda sacaba de las regalías petroleras cuando estábamos en época de vacas gordas, ahora lo saca directamente del bolsillo de los consumidores mexicanos que a la hora de cargar gasolina tienen que pagar varios pesos de impuestos adicional. Esto, por supuesto, es impuesto que va más allá del ISR tradicional que pagan las empresas o el propio IVA. Estamos hablando aquí de una fuente de ingresos importante para la Secretaría de Hacienda y es una pues, extracción de renta del consumidor mexicano. No tiene nada que ver con la salud de petróleos mexicanos. ¿Ha pagado Pemex ya a sus proveedores? ¿Ha saldado las cuentas con ellos? O si no las ha saldado, por lo menos las ha reducido. Empiezan a fluir los recursos. Eso no significa que la situación está resuelta y la situación de muchos proveedores sigue siendo francamente crítica. Piensa que en el entorno mexicano, con todo lo que han limitado estas dos últimas administraciones, la capacidad de nuevas petroleras de entrar a México e invertir en México, significa que el 85-90% de la producción nacional está controlada completamente por Pemex. Si Pemex empieza a trazar, los proveedores de servicio de la industria petrolera empiezan a sufrir en serio porque es realmente su única fuente de ingresos. Entonces, son proveedores que ya hicieron el trabajo, que ya le entregaron el valor a petróleos mexicanos de los servicios o de los productos que ofrecen, pero se tienen que esperar 1, 2, 3 años con una incertidumbre tremenda para poder tener los recursos. ¿Eso qué significa? Pues que se han tenido que ir gestionando préstamos a través de manobras y a través de otras entidades para echarle la mano a la industria petrolera nacional y arreglarle un poco la plana a petróleos mexicanos, que de lo contrario
hubiera quebrado a una cantidad de empresas que creyeron en Pemex, creyeron que se podía hacer una carrera o hacer un negocio en torno a la provisión de servicios de la petrolera, y pues la petrolera nacional está en una situación francamente crítica. Es bueno que vayamos mejorando, pero realmente esa sobredependencia de petróleos mexicanos de la industria petrolera es un problema estructural. ¿La inversión que Pemex hizo en la refinería de Dos Bocas es sensata? ¿Va a ser rentable? Nos decía la secretaria Rocío Nale al principio digamos, en el arranque del proyecto, que Dos Bocas iba a tener una TIR del 14%. Es Eso una lo tasa anunciaba interna como de bombo y retorno, ¿no? platillo. Una tasa interna de retorno, la TIR. Exacto, es una tasa interna de retorno que, como saben, pues es una medida de la rentabilidad de un proyecto de infraestructura. Esa tasa de retorno estaba calculada con una inversión propuesta de $8,000 millones, que es lo que el gobierno decía que le iba a costar. Bueno, hoy sabemos, no porque el gobierno lo haya transparentado, sino porque distintos medios de comunicación han dado cuenta de esto, que está documentado que Dos Bocas costó al menos $18,000 millones. Es decir, más del doble de lo que tenía presupuestado. Si ibas a tener un retorno del 14% con $8,000 millones y con un proyecto que iba a durar unos poquitos años, nos decían al principio que en 3, 4 años máximo iba a estar lista la refinería. Imagínate, Sergio, si le pones más de 2 veces del costo y más de 2 veces el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto, es decir, más de 2 veces el tiempo para empezar a recibir ingresos de la refinación. Dos Bocas, además, sigue sin operar al 100%. Entonces, tienes muchos factores y agravantes que si le hubiéramos creído a la secretaria que efectivamente iban a tener 14% de TIR al arranque del proyecto, pues hoy estamos en márgenes netamente negativos. Lo que va a pasar es que el gobierno va a argumentar que esos costos de capitalización no se deben contar y entonces Dos Bocas como unidad de negocio va a aparecer como si estuviera pues en una buena situación, pero eso nada más tiene que ver con el maquillaje contable de las cifras, cómo se presentan la depreciación, la amortización de los activos adentro de Pemex. Si contáramos todo desde arranque, Dos Bocas ha sido un muy mal negocio. En términos generales, ¿piensas que Pemex va en buen camino o debemos estar preocupados por esta empresa? Pemex sigue en un rumbo que no tiene salida, está en un callejón sin salida, que hasta que reconozcamos que estructuralmente, uno, la apuesta de la refinación es una apuesta incorrecta adentro de una plataforma de negocios que se fue construyendo en torno a la exploración y producción, hasta que reconozcamos que hay ese falta de eslabonamiento estratégico adecuado, no vamos a poder salir de ese embrollo. También tenemos que reconocer, Sergio, que independientemente de las gestiones que pueda hacer Hacienda para apalancar el balance sheet del gobierno federal y darle apoyo y recursos adicionales a Pemex, eso no resuelve en nada el hecho de que Pemex hoy no tiene un camino para incrementar la producción petrolera, no tiene un camino para reducir sus costos de producción, no tiene un camino tecnológico que la permita pensar en la transformación de su negocio en algo rentable. Entonces, realmente lo que hemos tenido es progresivamente soluciones cada vez más de esquina de la Secretaría de Hacienda sobre algo que fue una fuente de recursos impresionante para México en algún momento, pero hoy es más bien un lastre para las finanzas públicas, es un lastre para sectores económicos completos. Ya lo platicamos con la situación de la industria petrolera, donde Pemex se vuelve más bien un riesgo que una oportunidad de negocio grande. Y realmente Pemex necesita una nueva visión con un camino relativamente claro, creíble. Pablo Zárate, socio de FTI Consulting, gracias por esta conversación.
Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.